Bueno, al oído tenemos que decirles que no son muchas las ocasiones, son muy pocas en las que no estamos de acuerdo con nuestro columnista invitado especialísimo Carlos Alberto Montaner. Aquí la cuestión no es de pánico. Lo que estamos viviendo en el mundo es sencillamente aterrador, aterrador. Que no se produzcan 2 millones de muertos en los Estados Unidos, sino 200,000. No le quita a esta pandemia su carácter destructivo, no se lo quita. Eso que estamos viviendo, los gigantescos buques hospitales que están llegando a la bahía de Manhattan para tratar de atender a enfermos que de otra manera morirían irremisiblemente, es una demostración de que esto no es pánico, de que es una realidad que no tiene antecedentes. Que murieron no sé cuántos miles de ancianos por una ola de calor en París, pero pues es que eso no se repite indefinidamente y no se contagia. Son cuestiones distintas. De manera que no estamos de acuerdo con Montaner, lo decimos con toda franqueza. Nos parece que aquí hay que aplicar las medidas que está aplicando el presidente Duque y que pueden quedarse cortas. El correr del tiempo lo dirá, y si no tienen que extremarse porque la cosa no fue tan grave como pensábamos que fuera, ¿qué podemos hacer? Felicitarnos, abrazarnos de júbilo y tratar de poner en funcionamiento todos los esquemas de recuperación económica, que esos son más conocidos y más posibles. El mundo va a tener que llegar al final de esta crisis a hacerse cargo de una realidad con la que no contaba, una crisis económica sin precedentes, la peor de todas las épocas, comparada inclusive con la de la Gran Depresión. Es que en la Gran Depresión, claro que era otra la población de los Estados Unidos y del mundo, pero hubo hasta 14 millones de parados, es decir, de gente sin empleo. Aquí se está previendo que en los Estados Unidos puede haber 50 millones de personas sin empleo al final de la crisis. Ayer, Macy's, solamente una gran cadena, desde luego, inmensa cadena de ventas al detal de los grandes almacenes Macy's, pusieron en la calle algo así como 150,000 personas. Bueno. Hágame el favor. Bueno. ¿Y qué remedio? No, ningún remedio. Es que la gente tiene que entender la gravedad y entonces empieza a saltar todo el mundo. No, pero ¿cómo nos van a dejar encerrados más tiempo? Es que aquí el tema no es económico, la economía ya se fue al traste y de eso tenemos que ser conscientes todos. No es solamente un tema de Colombia, esto es en el mundo entero. Esto no es el presidente Duque, esto no es la alcaldesa Claudia López. El mundo entero pues tiene un problema con la economía gigantesco. Obviamente la situación en Colombia no es para nada distinta y muchísima gente quedará en la calle o está quedando ya en la calle. Y a eso pues nos tendremos que acostumbrar por un tiempo y vivir una economía de guerra mientras logramos sobrevivir y después ver qué queda para ver cómo nos levantamos juntos como sociedad. Por lo pronto, la misión es sobrevivir, sin lugar a dudas. Para esa gente que quedó en la calle, llegarle con un plato de comida. Ese es el gran desafío. ¿Y eso qué cuesta? Lo que cueste. A la gente no se la puede dejar morir de hambre, Sergio. No se la puede dejar morir de hambre. Hay que acudir a la gente que tiene hambre. Por eso nos parecen, mire, dos posiciones tan distintas. La de los bandidos que están atracando los camiones que llevan comida. Eso no tiene nombre. Eso no tiene calificación posible. Y por otro lado, un acto tan generoso como el de Luis Carlos Sarmiento, que de su fortuna personal dedica la nada despreciable suma de $20 millones u 80,000 millones de pesos para contribuir a la solución de la crisis. Sí. Son dos posiciones bien distintas y bien distantes, ¿no? Oiga, y no falta los que salen a darle palo a Luis Carlos Sarmiento, es increíble. Eso es inaudito. Eso es inaudito, eso es ridículo, pero bueno, en medio hay que darle a la gente su espacio para el ridículo y que utilice sus horas de ocio buscando estas estupideces.
De manera Pero vea que, doctor Fernando, los privados están poniendo el alma, le están poniendo el pecho a esta crisis, y he visto, usted sabe, me dedico a ver un poco el tema político de los partidos en el país, y tengo que destacar de esos partidos al Centro Democrático, que logró organizar a sus senadores, a sus representantes a la Cámara, quienes han dado una parte de su salario, que ya sumó una cantidad importante de dinero, para entregar unas UCI en 2 departamentos del país, y es el primero y único partido que está haciendo la tarea y que se está preocupando realmente por los ciudadanos, y de verdad que hay que aplaudirlo. Ellos van a hacer este tipo de ayudas y de ahorro del sueldo de lo que les llega como congresistas, para poder recoger dinero y con eso ayudar en temas hospitalarios. Miren ustedes, ya entregaron las primeras 2 unidades, el Centro Democrático, a través de la Fundación Mano en el Corazón, fundación que pues lidera obviamente el expresidente Álvaro Uribe. Han entregado 2 unidades, 2 UCI en el Amazonas y la otra en el Bichada. Realmente importante, pero eso no es con discursos diciendo que si entregan la mitad del salario, que si no se reciben el salario, que si lo destinan. No, mire, con hechos, ahí están. Nadie puede decir que no lo hicieron. Ahí están. Valdría la pena más adelante poder hablar con uno de los hombres que está al frente de la organización, para que cuente esta bonita iniciativa que ha ayudado de manera efectiva al Amazonas y al Bichada. Le digo, espero que a mi departamento también puedan llevarle una unidad de cuidados intensivos, porque no la tiene. Al Guaviare. Como otros tantos. Sí, al Guaviare. Como otros tantos. Claro, esto está poniendo de presente un déficit enorme en el manejo de la salud en algunas partes. Montaner en eso tiene toda la razón. ¿Por qué tantos muertos en Italia y especialmente en la región de Lombardía? ¿Y por qué tantos muertos menos en Alemania, donde han recibido el mismo impacto del virus? Porque en Alemania hay servicios hospitalarios de primera condición, porque Alemania se preocupó por tener médicos, por tener medicina, e Italia no. Italia fue postergando el tema, y tiene un servicio de salud lamentable. Eso hace la diferencia entre los muertos de Alemania y los muertos de Italia. Pero ¿qué va a pasar entonces con el tercer mundo? Si eso es Italia, que está a años luz de distancia de las facilidades médicas que tenemos nosotros, ¿qué va a pasar aquí? Donde el pico se produzca. Esto no es que queramos ser profetas de desgracia, ni traer pesimismo a la gente. No, uno tiene que ser realista. Recuerden otra vez la frase de Shakespeare, que seguramente muchos han olvidado. Hay que recordarla. Temer lo peor, con frecuencia, lo evita. Uno tiene que estar preparado para lo peor. Y entonces, ¿lo puede evitar? Magnífico. No lo puede evitar, lo enfrenta de la mejor manera. Pero esto pues de que le digan a Claudia López que está haciendo terrorismo y que no puede la cuarentena ir hasta junio, esperemos a ver cómo llegan las cosas en enero 13, que es cuando ya vamos a estar viendo parte... Abril 13, sí. Perdón, ¿qué dije yo? Enero 13. Sí. Enero 13, abril 13. En abril 13, cuando ya se va a estar presentando parte del pico de esta epidemia en Colombia. Aquí estamos apenas en los primeros escarceos del virus. Nos está llegando una partecita del virus. Nada más que eso. Ojo con los cuarteles, mire lo que publica la revista Semana, denuncian que 7 militares del Cantón Norte en Bogotá tienen coronavirus. Varios uniformados habrían dado positivo tras haber estado fuera del país y bueno, pues imagínense el problema, por supuesto, para la fuerza pública de que se le meta el virus. ¿Estuvieron fuera del país? Sí, señor. Y al regresar no los pusieron en cuarentena, entonces... No los pusieron en cuarentena y ahora regar el virus por el cantón. Cientos de personajes que llegaron de fuera del país no los pusieron en cuarentena porque pues para aquel momento no existía la idea. Claro, hicieron, claro que existía la idea, porque mire, hicieron semejante show con los que trajeron de Wuhan y los aislaron y los llevaron allá a la villa... pero es que ellos llegaban directamente de Wuhan, ¿no? De Ay, ¿qué diferencia tiene? Hay más muertos en España que en Wuhan.
Y entonces, Sí, no se le dio la dimensión esas que son las correspondía. bobadas, esas son las bobadas Sí, que se no se le inventan aquí, que porque no venía de Wuhan entonces no tenía peligro. Pero vean ustedes, por favor. No, pues en las que estamos. bueno, muy bien. Oiga, doctor Fernando, esto del coronavirus nos lleva a varias reflexiones y una que anoche se me cruzó y con Sergio la compartimos por redes sociales. A veces en las noches miramos redes porque hay que estar pendiente para ver qué opina la gente. Encontramos una muy bonita manera de acercar al agricultor con el ciudadano a través de las redes sociales. Esto lo hizo Ania Bello. Sergio, anoche Sí, señor. puso un mensaje de Twitter sobre unos agricultores de fresa en Subachoque que están en riesgo de perder sus cultivos, pues por la obvia razón de que si no especulan con los precios no les recogen la mercancía por la producción de fresas por cuenta del coronavirus, pero mire que ellos están dispuestos a llevarlos puerta a puerta a unos precios excelentes y esta vez, doctor Fernando, se acabó el intermediario, se acabó. Ya es el campesino directamente negociando con el consumidor. ¿Usted qué quiere? ¿Cuánta fresa quiere? ¿Cuántos arándanos quiere? Y se los llevamos a su casa. Esto a través de las redes sociales. Descubrí varias cosas, entre otras que Google tiene un formulario donde uno lo llena y me da sus datos y lo pueden contactar para traerle o llevarle el pedido. Qué buena nota, muy bien por los que a través de redes sociales están aprovechando el espacio para incentivar los emprendimientos y la empresa. Lo mismo está pasando con gente en Sopó, que tiene una producción de arándanos que se está perdiendo, tiene el peligro de perderse, porque no hay quien los transporte, porque están haciendo unas exigencias inauditas, pero además por la inseguridad. Camiones que salen con destino a la costa atlántica, por ejemplo, asaltados en la mitad del camino por unos desalmados, porque esto sí que, ahí sí que cabe el nombre, ¿no? Unos desalmados que son capaces de interrumpir el tránsito de los camiones para luego, pues suponemos que los venderán a mayor precio, aprovecharán la situación para hacer una ganancia enorme. Eso es inaudito. Es sencillamente inaudito lo que está pasando. Claro, y lo que denuncian los cultivadores de fresa en Subachoque, porque yo compartí esto con algunos grupos en WhatsApp y me decían, pero ¿qué? ¿Los cultivadores de fresa qué problema pueden tener? Pues no, el problema que tienen es, como lo señalaba Ademar, que las centrales de abasto no les están comprando las fresas. Quizá, y esto sí es alguna conclusión que saco yo, las fresas son muy delicadas, ¿no? Entonces necesitan una rotación bastante rápida y quizá esa rotación no se esté dando en este momento porque la gente está comprando frutas de larga maduración y las fresas obviamente se están quedando y las cadenas, las centrales de abasto pues no quieren tener productos que perezcan muy rápido en sus inventarios. Entonces ese es el reto que cultivadores como los de Subachoque están teniendo, pero bueno, se las han ingeniado y de qué manera para a través de las redes sociales lograr salir de sus cosechas. Y me extraña que esté ocurriendo, Sergio, doctor Fernando, porque la cadena de abastecimiento, el gobierno ha dicho, no ha parado, se mantiene todo el movimiento, pero no falta quien, en muy mala condición personal, decida no hacer la compra para obligar a los que tienen la producción a vender más barato. Yo Claro, le pago a usted a este precio. precio y si quiere a ese. Si usted no está dispuesto, hermano, quédese con su producción y nos vemos. Y ojo, mire lo que está porque sí. en La Mojana, por ejemplo, están denunciando que no se ha podido recoger la patilla y que se está perdiendo la Sí, cosecha señor. de patilla Sí. por falta de recolección. Patilla o sandía. Qué Algunos lo tristeza. llamamos patilla, otros sandía. Cuidado, Señor. cuidado, llega a pasar eso con la cosecha de café, ¿no? A eso hay que ponerle el ojo, sí, señor. La cosecha de café de Mitaca, como dicen por aquí, o traviesa que llamamos nosotros, y que es la cosecha importante en algunos lugares del país. Ahí se puede recolectar el café, el 35 o el 40% del café que se produzca en Colombia en todo el año. Pero lo fundamental No, y en es este que momento haya, con el precio, es que haya con el precio del recolectores. dólar. Es que Y haya en un momento recolectores. dorado, además. Claro, Sí, claro. señor. El precio del dólar que sigue y seguirá subiendo y cada vez más. Es que aquí los expertos habían planteado siempre una relación. Sube el precio del petróleo, baja el precio del dólar. Baja el precio del petróleo, sube el precio del dólar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el dólar, con el petróleo en su punto más bajo? ¿En cuántos años? ¿En 20 o en cuántos años?
El precio del petróleo, bueno, el Brent, que es el término de referencia nuestro, está en 22, 23 dólares, lo que significa 17 o 18 para el petróleo colombiano. El precio más bajo en 18 años. Lo que cuesta llevar el petróleo desde su lugar de producción hasta el puerto en Colombia, que es carísimo. Somos inmensamente ineficientes en esa materia, pero eso es lo que tenemos. Y entonces prácticamente algunos se dirán que saco el petróleo o lo dejo. No, déjelo ahí guardado. Bueno, dicen algunos que déjelo guardado, pero déjelo guardado en el pozo, porque si lo saca, ya se colmaron las posibilidades de almacenamiento del petróleo. Claro. No hay dónde guardar más petróleo. Es increíble cómo volvemos a los niveles. No sé cómo están los Estados Unidos, que dijeron, bueno, me quieren vender petróleo barato, yo se los compro y lleno mis gigantescos lugares de almacenamiento de petróleo, porque no solamente son tanques, sino que son lugares hay muy especiales que tienen los Estados Unidos para su reserva estratégica. Cuando eso se colme, Dios mío bendito, lo que va a pasar. Pues el nivel del petróleo hoy es el mismo nivel, doctor Fernando, en precios que tenía para el año 2002, hace 18 años. Y justo cuando estamos hablando de la caída en el precio del petróleo, pues doctor Fernando, Sergio y compañeros, se da a conocer el informe que realizó la Universidad Nacional para el Consejo de Estado, donde habla de si es viable o no es viable la técnica fracking para poder extraer hidrocarburos. Y adivinen ustedes cuál es la conclusión. Eso es fácil de llegar a la conclusión. Que no es viable. Que no es viable. A ver si solo que el mundo del petróleo está conmovido por la gigantesca producción petrolera de fracking de los Estados Unidos y de otros países. Pero no es viable, ¿no es cierto? No es viable. Qué genios. Miren lo que dice el informe. Como lo demuestra la literatura científica, médica y de ingeniería recientemente compilada, no es posible hacer fracking responsable porque existen demasiados riesgos asociados que la técnica no puede ni controlar ni garantizar. Eso es parte de las conclusiones que tiene el informe, donde el fracking para los expertos de la Nacional no es viable. Esa es la posición mamerta. Entonces, no saque petróleo, deje que lo saquen en Rusia, deje que lo saquen en Arabia Saudita y nosotros nos quedamos sin petróleo por cuenta de unos daños que nadie ha podido demostrar que se producen. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Está buenísimo. Esto va a ser interesante para el Consejo de Estado. Mientras el informe de 460 y tantas páginas dice que el fracking no es viable, el informe de la Universidad Nacional, hay otro informe de 3 integrantes de una comisión de la Universidad Nacional que tienen unas conclusiones bien distintas. Un informe de 177 páginas, ellos dicen lo siguiente, que frente a los riesgos, que dicen que los hay obviamente, pero que eso no significa que necesariamente se materialicen y que el fracking no se debe considerar como una técnica que inexorablemente causará los mismos impactos independientemente del territorio donde se lleve a cabo. Porque ellos dicen, ojo, no pueden ustedes comparar el fracking en cualquier parte del mundo con lo que puede pasar en Colombia en un lugar específico. Todos los casos son diferentes, así que no pueden lanzar una voz de alarma generalizada en contra del fracking. Claro, pero pues es que la práctica lo dice. Hay que ir a los hechos. Entonces dejen de 400 páginas de boberías y de tonterías y mire cómo está el fracking en los Estados Unidos y cómo cambió la estructura de la oferta de petróleo en el mundo, y convirtió a los Estados Unidos de un gran comprador de petróleo en el principal productor de petróleo del mundo, el fracking. Ese que no le gusta a los mamertos de la Universidad Nacional. Bueno, entonces tenemos un invitado muy especial en este momento, un concejal de Medellín por el Centro Democrático. ¿Qué está pasando en la ciudad de Medellín en esta época de cuarentena por el coronavirus? Simón Molina, concejal de Medellín, estará con nosotros en un minuto. Y hablábamos con ustedes al oído. 7:45.